Muy buen día, amigos. Los saluda Roberto Bonilla, copiloto organizacional e innovador inusual en Novarum, México. Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes y el día de hoy voy a retomar las grabaciones, los podcasts relacionados con recuperar, reincorporar a nuestra vida diaria, a nuestros quehaceres, conceptos valiosos que nos dejó el doctor Enrique Canales como legado. Yo considero que el doctor Canales fue uno de mis 3 mentores. Actualmente queda únicamente uno de mis mentores con vida. Sin embargo, lo que aprendí con el doctor Canales es algo que dejó una huella muy importante en mi vida, seguramente en la vida de los clientes que de manera conjunta atendimos don Enrique y su servidor. Y hoy les quiero leer un pequeño fragmento y reflexionar sobre el primer libro que escribió el doctor Canales, que yo no lo conocía. Tuve la fortuna en febrero, en marzo, de interactuar con la familia del doctor Canales, una familia lindísima, su esposa, su hija, su yerno, sus nietos, la nuera, o sea, la esposa de uno de sus nietos, que sería nuera de don Enrique. Y generosamente, doña Alicia, la esposa de Enrique Canales, Alicia, la hija de Enrique Canales, me regalaron este libro, que es el primer libro que escribió, de 1973, se llama Ritmos de Máquinas, Ritmos de Corazón. Es muy interesante el libro por varias razones. Una es por la temprana edad en que lo escribió y la profundidad de los pensamientos, pero vuelve a estar muy adelantado a su tiempo en cuanto a reconocer la naturaleza de lo que sucede adentro de una fábrica. Y obviamente, como él tenía esa doble habilidad de estar en el mundo científico, ingenieril, de investigación, muy estructurado, muy duro. Por otra parte, también toda la vena artística, ¿verdad? Como escritor, escultor, pintor, pues hace una combinación muy interesante en este libro de Ritmos de Máquinas, Ritmos de Corazón. Y tiene como subtítulo Ensayo poético filosófico del desarrollo personal e industrial. Bueno, el día de ayer, en un grupo que tenemos en LinkedIn, que denominé El cultivo de tu fregonería, por si nos quieren visitar y quieren seguir aprendiendo de toda esta filosofía de acción del doctor Enrique Canales. Ahí los esperamos en LinkedIn, en el grupo El cultivo de tu fregonería. Bueno, pues resulta que este pequeño libro, en uno de los capítulos, estoy viendo si están numerados, porque sí tienen nombre los capítulos, pero no veo que estén numerados. Dejen veo si por acá atrás, en el índice, yo creo que en el índice, exacto. Bueno, los voy a contar. Tiene 19 capítulos y este es el 16. Se llama Desarrollo. Voy a leer la primera frase, que fue precisamente la que subí ayer en el grupo de LinkedIn. Y la primera frase de este capítulo titulado Desarrollo dice: la empresa que avanza es una empresa desequilibrada. Intencionalmente en LinkedIn subí únicamente esa parte sin seguir escribiendo o copiando, mejor dicho, lo que el doctor Canales escribió en el 73, para que reflexionaran quienes están en el grupo, ¿verdad? De qué significa eso, ¿no? De que una empresa que avanza es una empresa desequilibrada. Y me resultó muy interesante porque ya antes yo había llegado a una conclusión similar en la que hacía yo un reconocimiento de 2 elementos muy básicos y muy claros, creo que todos los vivimos todos los días. Hay un equilibrio estático, como el termo que está sobre mi escritorio, ahí está colocado, no se mueve, ¿verdad? Claro, salvo lo que se mueve con la rotación de la Tierra, ¿verdad? Pero en un sentido micro aquí dentro de mi oficina, pues yo veo el termo en el mismo lugar y no se mueve. Ese es un equilibrio estático, ¿verdad? O tu automóvil que está estacionado en la cochera, o la silla de tu comedor, en fin. Muchos elementos que se mantienen en donde nosotros los dejamos. A menos, como decía Newton, ¿verdad?, que una fuerza externa los mueva. Pero bueno, esa es otra cosa. Por otra parte, hay un equilibrio que es un equilibrio dinámico, como lo que ocurre cuando nos subimos a una bicicleta, empezamos a pedalear y ya somos uno con la bicicleta. Nuestro cerebro ya está sincronizado para mantener el equilibrio de manera inconsciente, ¿verdad? Lo aprendimos hace muchos años y eso no se olvida.
esas conexiones neuronales ahí están y empezamos a avanzar. Pero la bicicleta ya no está estática, la bicicleta está en movimiento. Sin embargo, ese movimiento mantiene un equilibrio que impide que el ciclista, o tú como ciclista, o yo como ciclista, nos caigamos. Ese es un equilibrio dinámico. El otro equilibrio dinámico es cuando caminamos. Si nos ponemos de pie, con los dos pies a lo mejor a la misma altura, ¿verdad? Los podemos ver desde nuestra vista, ¿verdad? Hacia abajo vemos los dos pies que están ahí. Estamos en un equilibrio estático. Si queremos caminar, inevitablemente tenemos que romper ese equilibrio. Pero al dar un paso, nos quedamos con un solo pie en contacto con el piso y el otro va de alguna forma por arriba del piso, ¿verdad? Sin tocarlo, precisamente para volver a tocar el piso y levantar el otro pie y empezar el movimiento de caminar. Por eso es que el doctor Canales dice que una empresa que avanza es una empresa desequilibrada. Qué interesante. Voy a leer textualmente esta primera página, quizás un poquito más, de este capítulo de desarrollo. Dice: la empresa que avanza es una empresa desequilibrada, falta de estabilidad, como cuando empezamos a correr. De un equilibrio pasamos a otro y a otro, desequilibrio comprendido. Así la empresa, el movimiento se empieza con un pequeño desequilibrio para continuar con otros. Cerrar un departamento, abrir una sucursal, sustituir un jefe, enviar un agente de ventas a otro país, producir un nuevo producto. El desequilibrio empieza a funcionar y los engranes verdaderos de las empresas se empiezan a mover. La obsolescencia es un pecado social. El hombre hace la historia de una manera tranquila, pausada, en forma reflexiva. Y ahora me refiero a la historia verdadera del hombre, a la historia de su corazón, a la historia de su esencia, del modo de percibir e interpretar al mundo. No me refiero a la historia noticiosa y escandalosa a la que estamos acostumbrados. Esa historia verdadera del hombre avanza hacia la bondad a cierto ritmo. Por ende, la industria avanza en esa misma dirección, más o menos con la chispa retrasada. Esto no es fácil de percibir. La industria bondadosa no es la que otorga más prestaciones. La industria bondadosa no necesariamente la mejor organizada. Sin embargo, la industria bondadosa es la que embulle de entusiasmo a sus trabajadores y a sus familiares, a los dueños y a sus clientes. Voy a leer este párrafo de nuevo, que por cierto ya me seguí, van a ser como 2 páginas y media lo que les lea. La industria bondadosa no necesariamente es la mejor organizada. Sin embargo, la industria bondadosa es la que embulle de entusiasmo a sus trabajadores y a sus familiares y a los dueños y a sus clientes. Hasta los mismos artículos producidos en una industria entusiasmada salen encantados de las líneas de producción. Estos artículos, impregnados del entusiasmo con que fueron producidos, afrontan los exámenes de control de calidad sin temor y con la frente en alto. Estos artículos llevan su entusiasmo hasta la última persona que lo usa, desparramando a toda la sociedad los beneficios de poder adquirir artículos buenos y económicos. Artículos entusiasmados, producidos por máquinas entusiasmadas y bien diseñados por dibujantes y diseñadores entusiasmados y bien atendidos por técnicos de mantenimiento entusiasmados, con materias primas contentas y dispuestas a transformarse. En fin, todo el mundo en paz consigo mismo. Porque lo que se hace es bueno, es justo, vale la pena. Y lo que hace interesante el trabajo es ver la manera de hacerlo de otra. El reto sano nos crece. Este entusiasmo baña nuestro espíritu, limpiándonos de pequeñas inmundicias que lo empañan. Y la verdadera historia del hombre, la historia de su corazón, avanza. Hasta aquí dejaré la lectura, pero vean lo interesante del dinamismo de las organizaciones, los sistemas de actividad humana, como les llamaba el doctor Peter Checkland, en donde personas con máquinas, con materia prima, con objetos, con computadoras ahora que no existían en ese lejano 73. Bueno, sí existían, pero no a nivel de escritorio. Ahora las personas interactuamos, pero todos los días estamos creando ese equilibrio dinámico. Imagínense, mientras más grandes son las empresas, la cantidad de decisiones que se toman a lo largo y ancho de la empresa y que finalmente todo fluye hacia dar un servicio
a un cliente, a un segmento de mercado, a una comunidad, cuando hablamos de organizaciones de la sociedad civil, a un grupo social. Y seguramente en ese quehacer se pueden cometer errores. Casi sería imposible que no sucediera así. Ahí lo interesante es la forma en que la organización asimila esos errores, aprende de ellos, literalmente se levanta, se sacude el polvo y continúa en su andar. Pero vean la conexión tan peculiar y tan estrecha que hace el doctor Canales en cómo la persona tiene también su propio quehacer, sus propios sueños y anhelos, pero cuando hay un empate, hay una sincronía en esa visión, en eso que queremos hacer como organización, las cosas suceden con entusiasmo, como él menciona, ¿sí? Y recordando que de él también aprendí cuando nos impartía sus seminarios aquí en el centro de México, en León, Guanajuato, y nos decía, ¿saben lo que significa la palabra entusiasmo? Y hacía una pausa y nos decía, en teos, o sea, N- y luego teos, T-H-E-O-S, ¿no? Dice, entusiasmo significa con Dios adentro. Ese es el entusiasmo que plasmamos en nuestro trabajo diario, que transmitimos a nuestros equipos y que finalmente llega de manera tangible e intangible, contenida incluso dentro de esa materia prima que nos dice él que con entusiasmo se deja transformar, muy metafóricamente, pero crea toda una atmósfera que hoy le llamamos clima laboral, ¿verdad? Para que los que estamos trabajando en ese ambiente lo hagamos, pues, con entusiasmo, valga la redundancia, ¿verdad? Con pasión y que nos emocione incluso el iniciar un nuevo día de trabajo. Y como hace tiempo leí, no recuerdo la fuente, pero lo que les voy a platicar yo lo he vivido en mi persona y seguramente ustedes también en algún momento. Quizás inconscientemente no se han dado cuenta, pero cuando un trabajo nos entusiasma, es muy probable que terminemos el día con más energía que con la que lo empezamos. O sea, nos levantamos y tenemos, digamos, la pila llena con todas las rayitas y ahí está toda nuestra energía vital para vivir el día, claro, con sus recesos, con sus alimentos que también restablecen la energía. Pero pues no es extraño que tengamos días muy pesados que acabamos completamente noqueados, ¿no? Casi en calidad de bulto llegamos al sillón a descansar, ¿verdad? A cenar, a ver la televisión y dormir. Pero hay días, y los invito a autoobservarse, en que la misma circunstancia del día, lo mismo que vivimos, es tan satisfactorio, es tan gratificante, que terminamos con más energía que como empezamos. Pues muy bien, amigos, este fue un episodio más de Conexión Novarum y espero que estos conceptos del doctor Canales del lejano 1973, en efecto, siglo pasado, siguen siendo vigentes y siguen ayudándonos a ser mejores personas y también mejores organizaciones para construir tanto un México mejor como un mundo mejor, porque seguramente varios de ustedes, quisiera pensar que son muchos y seguramente gradualmente lo serán, nos escuchan de fuera de México. Pues a seguir cultivando fregonerías y por aquí nos vemos, por aquí nos escuchamos, los leo, ¿verdad? Sus comentarios. Recuerden que los publicamos tanto en Spotify como en nuestra landing page www.novarum.mx, donde encontrarán también nuestro blog y en YouTube también lo van a encontrar como podcast. Que tengan un buen día.